Qué alegría volver a encontrarnos en este estudio de la lección. Ahora vamos a estudiar la lección número 10, Adoración a Dios. En la introducción de la lección nosotros podemos ver que el pueblo de Dios ya ha participado de una dedicación, la dedicación del templo. Ahora van a participar de la dedicación del muro. Y esto es un acto que va acompañado de música, de cantos, de alabanzas, de expresiones de gratitud, de adoración. En esta lección vamos a tener 3 puntos. El primer punto tiene que ver con un acto deliberadamente preparado. El punto número 2 se titula Expresiones de la adoración y el punto número 3 es un servicio aceptable. En esta ocasión nos va a acompañar el pastor Marco Montoya y el pastor Yolman Méndez. Para dar inicio a esta lección, quiero invitarte a que me acompañes haciendo una oración. Bondadoso Jesús, agradecemos la dirección y la orientación que nos das en tu Biblia, en tu palabra, Señor. Queremos rogar tu bendición en este estudio, Señor, que podamos ser dirigidos por ti y como iglesia seamos edificados. Quédate con nosotros, humildemente lo suplicamos en tu nombre santo. Amén. Estamos a punto de iniciar. Acompáñanos, por favor. Bienvenidos, vamos a dar inicio al punto número 1, un acto deliberadamente preparado. La lección de esta semana nos introduce en una escena de adoración, en el contexto de la dedicación del muro. Si ustedes recuerdan, en el año 515 ya se había dedicado el templo, el nuevo templo. Y luego, unos 60 años después, el pueblo se congrega para adorar. Esta dedicación fue una dedicación preparada con mucho esmero. Era acompañada con cantos, músicas, banquetes, sacrificio, regocijo, alegría y la purificación del pueblo. Pastor Marco, ¿qué implicaciones tenía el preparar, el entonar un canto para Jehová? Pastor Francisco, bueno, primero tenemos que recordar que el pueblo acostumbraba a dedicar casas, templos, murallas, y entonces el canto, la adoración a través de la música implicaba no solamente adoración, sino también implicaba gratitud, implicaba reconocer quién es Dios, implicaba reconocer quiénes somos nosotros, implicaba también una preparación esmerada, de tal manera que el canto fuera una adoración hermosa, una adoración profesionalmente, dice la lección, profesionalmente ejecutada. Es decir, se preparaban, implicaba esa preparación para que a la hora de ejecutarla, todo el pueblo, la música, lo llevara a inclinarse a Dios, en reconocimiento de quién es Dios, que es lo que implicaba, reconocer quién es Dios. Gracias, pastor. Es decir, aparte de ese reconocimiento, había un grupo especial de personas que estaban asignadas. ¿Quiénes eran esas personas, pastor? Sí, pastor, era una clase específica de levitas que eran cantores, habían sido escogidos específicamente para eso y ellos se preparaban. Incluso dice la lección que en tiempos del rey David había una academia profesional para músicos y cantores, es decir, pues no era al momento de ejecutar la adoración a través del canto, pues no era de que el que se quisiera levantar y cantar. Era el que se había preparado, el que había sido elegido, el que se había preparado con esmero, y entonces la meta era entregar a Dios una adoración
de excelencia a través de la música, a través del canto. Gracias, pastor. No solamente tenía que ver con la música, la lección de escuela sabática hace referencia a que los hijos de Asaf, instituidos, apartados en el tiempo del rey David, pastor Jolman, realizaban esta tarea especial, pero no solamente la adoración se enfocaba en torno a la música. ¿Qué otro elemento, pastor, era importante tener en cuenta al momento de adorar, pastor? Bueno, algo más que podemos aprender de este relato, lo encontramos en el versículo 30 ahí de Nehemías 12. Porque dice, los sacerdotes y los levitas se purificaron y luego purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Entonces había un acto no solamente exterior, una expresión de alegría, de gozo a través de los cantos bien elaborados, a través de los instrumentos bien ejecutados, sino que el mayor valor consistía en el interior. Así que la purificación tenía que ver con una limpieza espiritual, con una pureza espiritual delante de Dios. Así que, en primer lugar, levitas, sacerdotes, los que dirigían al pueblo en la adoración a Dios, tenían que asegurarse ellos mismos de estar puros delante de Dios. Luego, tenían que guiar al pueblo y purificarlo también al pueblo para que la adoración del pueblo fuera acepta delante de Dios. Y todo lo que tenía que ver con la adoración era purificado. Así que este aspecto partía de el concepto que ellos tenían. ¿Quién es Dios? El lugar que ocupa Dios delante de nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Somos pecadores, nuestra condición es pecaminosa, nuestra condición es deficiente delante de Dios. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? El perdón que Él nos otorga. Me gusta el texto de Primera de Juan 1:7 en adelante, que dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí hay una conclusión específica. El poder de Dios purificando nuestras vidas. Y el versículo 9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la purificación consistía en asegurarse que ese perdón ofrecido fuera otorgado, o mejor fuera aceptado por cada adorador. Y nosotros, antes de rendirle adoración a Dios, tenemos que asegurar de preparar nuestro corazón, de preparar nuestra mente, no solamente preparar lo exterior, sino lo más importante, preparar nuestro interior para estar bien delante de Dios. Pastor, en la lección se dicen dos cosas. Lo primero, que la adoración no era ir a sentarse para disfrutar de un concierto. No era eso. El pueblo estaba involucrado. Número uno. Es decir, uno tenía que participar, como ya Jesús lo dijo en Juan 4:24. Los adoradores que Dios busca son adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Así es. En verdad. Pero pastor, el templo y sus servicios eran un medio, no un fin en sí mismo. ¿Qué había que resaltar, pastor Marco, en ese sentido? Como lo dices, pastor Francisco, era un fin, no solamente un medio. El fin de esta adoración y esta preparación, esta parte del pueblo que se involucraba, los ayudaba a ellos a conocer, dice la lección número 1, la bondad, y número 2, el amor del Señor, que era fundamental para el gozo y la acción de gracias. Es decir, este culto de adoración, el fin era llevar al pueblo a recordar la esperanza y la seguridad del perdón. Y me parece que hoy, pastor, también
nuestros cultos en las iglesias deben tener ese fin, Amén. de llevarnos a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y la promesa que nos hizo a nosotros también. Gracias. Pastor Jolman, la experiencia y el reconocimiento del perdón, ¿qué producen en nosotros? Al sabernos perdonados, al sabernos aceptados, al sabernos parte del pueblo de Dios, ¿qué respuesta debiera haber de nuestra parte? Pues la experiencia que nos señala el texto es la inspiración de un gozo y una alegría al sabernos perdonados, al reconocer la obra maravillosa que hizo Dios en nuestra vida. Así que el gozo hace parte fundamental de la adoración, porque es un reconocimiento de que yo recibí algo que no merecía recibir, porque Dios obró de esa manera en mi favor. Así que parte de la adoración se expresa a través del gozo, de la alegría, de la gratitud a Dios por ese favor maravilloso recibido. Gracias, pastor. Yo quisiera cerrar esta sección del estudio diciendo que realmente nuestros cultos debiéramos preocuparnos porque fueran lugares donde las personas no solamente reconocen el amor y el perdón de Dios en su favor, reconocen también que Él está al control de sus vidas. Y al reconocer eso, por una preparación detallada, cuidadosa de cada culto o adoración, la respuesta del ser humano siempre será en gratitud, en paz, en esperanza, en seguridad, en la certeza de que estamos en las manos de un Dios amoroso. Vamos a cerrar este segmento. Acompáñanos para el punto número 2. Bienvenidos al punto número 2, las expresiones de la adoración. ¿Saben ustedes que muchas veces hemos escuchado a personas decir de que cuando uno está adorando uno se desconecta? Sin embargo, a través de esta lección nosotros estamos viendo que esta experiencia de adoración generó una respuesta en el pueblo hacia quién era Dios y hacia su servicio, hacia lo que Él espera de nosotros. Pastor Marco, ¿de qué maneras nosotros podemos dar una expresión adecuada a la adoración que nosotros damos a nuestro Dios en el contexto del estudio que estamos analizando esta semana? Pastor Francisco, de entrada la lección nos comenta, traté de imaginarme ese momento tan hermoso cuando el pueblo, dice la lección, que tenía 2 coros de acción de gracias que recorrían Jerusalén cantando acompañados con instrumentos, y entonces comenzaban en el mismo punto, pero después agarraban caminos diferentes, rodeaban la ciudad por los muros y se encontraban otra vez los coros cantando estos cantos de acción de gracias, uno dirigido por Esdras, otro dirigido por Nehemías. Lo que generaba esa experiencia, lejos de generar alboroto, lo que generaba, pastor, era gozo, era alegría, acompañada de reverencia y adoración. Amén. Entonces, ¿cómo poder nosotros también en nuestras iglesias preparar cultos bien estructurados, bien organizados, para que nos genere esa alegría acompañada de reverencia y que nos lleve a la adoración, a reconocer a Dios? Hay un versículo en 1 Corintios 14, 15 y 16, donde Pablo dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu,
El que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Nuestra adoración, pastor, tiene, número uno, que llegar al corazón de todos los oyentes. Tienen que entender lo que está sucediendo, lo que estamos haciendo, que es adorar a Dios. Tiene que generar alegría, generar ese gozo, pero nos tiene que llevar a la reverencia, a la adoración, a reconocer quién es Dios. Esta experiencia que nos explica la Biblia acerca de los coros de Nehemías y de Esdras nos deja una enseñanza muy hermosa, lo que nosotros hoy también podemos hacer. Gracias, pastor. Saben que hay algunos comentaristas dicen que la música era parte de la adoración porque estimulaba el gozo en los adoradores, pero también era un medio a través de los cuales los adoradores, Pastor Jolman, podían expresar su gozo. Pero no era todo en la adoración. ¿De qué otra manera, Pastor Jolman, se manifestaba la adoración? ¿O qué otras cosas incluían estos momentos de adoración? Antes de ir a ese aspecto, me gustaría agregar esto. La Biblia menciona algunas experiencias de adoración de parte del pueblo. Por ejemplo, cuando el pueblo cruza el Mar Rojo, canta. Cántico de María, de Moisés. Ese cántico es un cántico de la experiencia. Es decir, el canto separado de la experiencia no tiene sentido. Es la experiencia espiritual la que genera una alabanza verdadera. Entonces, si yo voy a la iglesia y canto por cantar, y realmente no estoy cerca de Dios, realmente no he experimentado el amor de Dios, realmente no he valorado el perdón que Dios me ofrece, ese cántico pues no tiene valor, porque no es un cántico de la experiencia. Así que estos hombres estaban cantando su experiencia. Dios había hecho un tremendo milagro, habían reconstruido el templo, años después habían reconstruido el muro, era un cántico salido de su experiencia, ¿sí? Y no solamente el canto, ¿sí? El versículo 43, el versículo 43 nos dice: aquel día se ofrecieron numerosos sacrificios y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Y se alegraron también las mujeres y los niños. Y dice, era tanta la alegría y el gozo, que el alborozo de Jerusalén se oía desde lejos. Entonces, esa alegría, ese gozo, fue canalizado también a través de los sacrificios. Así que la gente, el pueblo de Dios, fue inspirado a traer sacrificios a Dios en gran cantidad, en reconocimiento de lo que Dios había hecho en su favor. Entonces, los sacrificios proporcionan la sustancia de la adoración a Dios. Ahora quiero ir al siguiente versículo, que es muy interesante, el versículo 44. En aquel día fueron puestos hombres sobre los depósitos de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para almacenar en ellos las porciones que la ley otorgaba a los sacerdotes y levitas. Es decir, que el pueblo trajo sacrificios, el pueblo había traído las primicias, había traído las ofrendas, había traído los diezmos a Dios en adoración. Así que un acto de adoración es cantar, es alabar, pero también es traer esos sacrificios delante de Dios. Entonces, en nuestro caso específico, por supuesto, nosotros tenemos también ese privilegio de venir y traer los diezmos y las ofrendas delante de Dios como un acto de adoración. Y eso es importante que nosotros como adoradores lo entendamos, que los diezmos y las ofrendas no son simplemente una cuestión de un requisito, sino que es un acto de adoración a Dios. Cuando pasa a recoger los diezmos y la ofrenda, yo estoy adorando a Dios, como lo hizo el pueblo en gratitud a todo lo que Dios ha hecho por mí. Pastor, quizás yo quisiera agregar, pastor, a lo que has mencionado, que me parece muy relevante, la experiencia. O sea,
cuando ellos sacrificaban, ¿qué les recordaba el sacrificio? ¿Qué les recordaba el sacrificio, Pastor Montoya? Sí, de hecho, tanto en el cielo, Ajá. porque así lo menciona también la Biblia en Apocalipsis, tanto en la tierra, nosotros acá, en nuestra iglesia, y tanto como el pueblo en su tiempo, la música era parte de la experiencia de la adoración, los diezmos, las ofrendas, todo lo que hacemos, pero la música es parte de la adoración. Ahora, eso nos lleva a que la temática de nuestros cantos Sí, sí, sí. debe ser exclusivamente de adoración por lo que el Señor ha hecho por nosotros, la victoria que el Señor tuvo y la victoria que el Señor nos da. Eso es lo que debe de llevar nuestros cantos. No solamente es decir, pues vamos a darle gusto a la gente, no. Nuestros cantos, esta adoración deben de ser por lo que el Señor hizo por nosotros. Gracias. Vuelvo al tópico. Los sacrificios les recordaban que ellos habían sido liberados de una esclavitud egipcia, de que ellos habían sido sacados de la esclavitud. Ahora, el sacrificio aquí adquiere un nuevo contexto, porque el Señor había hecho una promesa: si ustedes se vuelven a mí, de donde ustedes estén, yo los voy a traer de esa cautividad, los voy a traer de allá. Y entonces, estos sacrificios es la experiencia de ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de sus pecados, Dios los ha traído ¿de qué? De vuelta. Y entonces cuando ellos sacrifican, cuando ellos participan de estos sacrificios, ellos están reconociendo, ¿qué están reconociendo? El único que tuvo poder para traernos de vuelta eres tú. Es decir, vamos a exaltar las obras de nuestro Creador, las obras de nuestro Dios. Yo creo que nunca nosotros debiéramos olvidar que en los sacrificios, Pastor Jolman, hay tres cosas implícitas, Pastor. ¿Cuáles son esas tres cosas? Una de ellas es la promesa del perdón. Nos permite tener seguridad de nuestra salvación. Amén, amén. Nos permite tener la seguridad de nuestra salvación. Pero también el aspecto del sacrificio, viene a mi mente Apocalipsis 5:12. Aquel cántico que está señalado ahí en este libro señala: y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria. Hay una alabanza a quien apuntaban los sacrificios. Cada sacrificio realizado por el pueblo de Israel apuntaba al verdadero sacrificio que era Cristo Jesús. Ahora, la lección nos invita a reflexionar. Si ellos se gozaban por una promesa que aún no se había cumplido, si ellos se gozaban, apenas en la promesa se gozaban, ellos veían de lejos como una realidad a ese sacrificio, la sombra. Ahora, ¿cuánto más nos vamos a gozar nosotros? Que ya estamos en la realidad, ya sabemos que Cristo murió, la promesa se cumplió, Cristo murió y resucitó, y ahora esperamos la promesa de su segunda venida. Entonces el gozo que debe inspirarnos debe ser mayor, inclusive que el del pueblo de Israel. Amén. Gracias. Pastor Montoya, la alegría de la comunión, nuestros cultos. Ese gozo que el pastor Jolman nos ha comentado, que nos genera el que ahora la promesa ya se cumplió en nuestra adoración, debe de desbordar la alegría de nuestro corazón, pero eso nos debe de llevar no a soltar nuestras emociones, sino que junto con la adoración debe de estar acompañada de la reverencia y el reconocimiento de nuestro Creador. Gracias. Vamos a cerrar este punto y quisiera yo cerrar haciendo referencia a Juan capítulo 4, versículo 24. Un día el pueblo de Dios llegó a dividirse, por así decirlo. Los hermanos judíos no aceptaron más a sus hermanos samaritanos y ellos estaban divididos en cuanto a la cuestión de en dónde adorar, es decir, se quedaron atascados en las formas. Y eso también puede ocurrir con nosotros.
pero Jesús les dice que los verdaderos adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Y eso va a ser solamente posible cuando nosotros estemos dispuestos a reconocer la intervención de Dios en nuestra vida, cómo Él está presente en cada experiencia que nos toca pasar en esta tierra. Y entonces cuando nosotros podemos reconocer su mano, interviniendo en nuestro favor, librándonos de peligros, dándonos bendiciones inmerecidas, es que nosotros podemos exaltar su nombre y entonces nuestra adoración adquiere una connotación de respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Acompáñanos, vamos a cerrar este punto, vamos a prepararnos para el punto número 3. Vamos a abrir el punto número 3, un servicio aceptable. Quisiera iniciar este punto contando una anécdota, una experiencia que tuvimos hace unos meses en la iglesia. Un muchacho judío llegó para conocer cómo nosotros adorábamos. Le llamó mucho la atención que como pueblo adventista nosotros guardáramos el sábado. De hecho, lo invitamos para que nos compartiera cómo ellos reciben el sábado. Y entre la conversación llegó el punto donde su servidor le preguntó cómo ellos trataban el asunto del perdón de pecados. Nosotros, como pueblo adventistas, entendemos de que los sacrificios ya no eran necesarios porque el verdadero Cordero de Dios Cristo Jesús murió por nosotros. Murió por nosotros, entonces Él hizo el sacrificio perfecto
por el perdón de los pecados. Sin embargo, me preguntaba si ellos aceptaban eso de alguna manera, porque yo no tenía conocimiento de sacrificios por el perdón de pecados, para purificación. Y su respuesta me sorprendió. La respuesta de él fue, nosotros hoy no tenemos sacrificios ni servicios porque nosotros no sabemos quiénes son descendientes de los hijos de Aarón, de los hijos de Leví. Es decir, la experiencia con este muchacho nos hace referencia a la lección de esta semana. Nosotros podemos reconocer de que hoy la iglesia puede cumplir su misión, puede ir adelante, puede subsistir, porque número 1 reconoce la dirección divina y número 2 reconoce también que Dios ha llamado a personas para realizar un ministerio y este ministerio tiene que ser un servicio aceptable. Pastor Marco, en la lección de esta semana, en el punto número 3, nosotros vemos cuál es la respuesta del pueblo de Dios después de haber organizado una ceremonia meticulosamente y profesionalmente preparada para guiar al pueblo en esta experiencia de adoración. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo responde el pueblo a al servicio de personas asignadas para funciones específicas? Bueno, pastor, de entrada el pueblo lo recibió con mucha alegría porque reconocieron que esos ministerios eran muy importantes. Quiero hacer un poco de énfasis en que Dios escoge a personas para tareas específicas. Esta semana hemos estudiado en la lección cómo Dios escogió a los descendientes de Asaf para ser los músicos y los cantores. Eran específicamente para esa tarea. Ahora, en esta parte también nosotros estudiamos cómo Dios escogió a los levitas para un ministerio específico, que era ministrar en el templo. Cuando el pueblo nuevamente se da la restitución de los ministerios, entonces ellos, aunque no tenían la luz que nosotros tenemos hoy, pero entendieron que el ministerio de los levitas para ministrar el templo era un servicio muy importante. Y eran personas específicas, pastor. Entonces Dios hoy también ha llamado a personas específicas para ministrar su iglesia. Hablamos de los pastores, hablamos de algunos miembros de iglesia que han sido escogidos por Dios para ministrar en diferentes áreas de la iglesia de manera específica. Y lo que debe de generar en nuestra iglesia, tal como lo generó en el pueblo, debe de ser alegría, entusiasmo, de saber que tenemos dirigentes que han sido escogidos por Dios para tareas específicas. Gracias, pastor. Pastor Jolman, el pueblo estaba entusiasmado. Así es. Pero no siempre el pueblo se entusiasmó. Si tú te acuerdas, pastor, los hijos de Elí, cuando ministraban en el templo, hacía que muchos adoradores dejaran de llegar al templo. ¿Cómo debiera ser el servicio que ofrecen los que están a cargo de los servicios de adoración en el templo, pastor? Es muy interesante lo que pasó, porque mientras se estaba restituyendo todo se estaba poniendo todo en orden, se dieron cuenta de que también inclusive el servicio al templo a través del sacerdocio había sido descuidado. Es interesante porque en Nehemías 12:27, para la dedicación del muro, la escritura dice: buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Así que el pueblo buscó, entendiendo el pueblo que ellos tenían una misión especial, que las otras tribus no podían hacer esa labor espiritual, era exclusiva de los levitas.
Ahora, ¿cuál es la respuesta de los levitas? Los levitas hacen una labor impresionante también de servir a Dios. El ejemplo de los sacerdotes y los levitas que trabajaron, que guiaron esta dedicación, debe ser un ejemplo para nosotros, los que hemos sido llamados a algún área del ministerio. Amén, amén. Ellos hicieron lo mejor, ellos se dedicaron, ellos se purificaron sus vidas y prepararon todo de tal manera que el pueblo, dice el versículo 44, ahora la última parte del versículo 44, dice: era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Es decir, el resultado de un buen oficio sacerdotal, el resultado de una dedicación al servicio, es gozo en el pueblo. Amén. Entonces, es un ejemplo de que nuestro servicio, el servicio de aquellos que hemos sido llamados a algún área del ministerio, debemos hacerlo mejor por el Señor. Debemos consagrar nuestros talentos por completo al Señor, de tal manera que la iglesia también esté satisfecha, que los hermanos estén contentos de la atención que han recibido, y como resultado, pues viene también la adoración por parte de ellos a Dios. Gracias, pastor. Saben que en la lección se hace mención de que el pueblo ha sido expuesto a la escritura. El pueblo ha sido expuesto a la adoración. El pueblo ha sido llevado a revivir la experiencia de la salvación de Dios a través de una experiencia de adoración. Y entonces eso genera, Pastor Marco, en el pueblo un sentir. Y el sentir, dice la lección de la escuela sabática, es que ellos se dieron cuenta de que habían descuidado el ministerio, habían descuidado el templo. Si ustedes se acuerdan que el profeta Ageo y el profeta Zacarías profetizaron en su tiempo diciendo, oigan hermanos, sus casas están bien acantonadas y todo, pero el templo está, ¿qué cosa? Abandonado. Pastor, la pregunta es, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta cuando nosotros vemos que alguna parte en el servicio del templo está abandonada. Sí, así como el pueblo se dio cuenta del descuido que habían tenido, pero entonces también a través de el ministerio, en este caso estamos estudiando Nehemías, ellos se dieron cuenta que debían de ser restaurados. Así que nosotros ahora podemos darnos cuenta de la importancia de lo que Dios recalcó. Aquí hay una parte de la lección donde dice que sin diezmos ni ofrendas no existe una iglesia mundial organizada. Y pastor, así como lo mencionamos hace un momento, que la música, los diezmos, las ofrendas son parte de una adoración, también es parte, pastor, para que pueda existir una iglesia mundial organizada. Ellos restauraron estos ministerios, pero ellos se dieron cuenta que tenían que también regresar a la fidelidad, a la inversión. Y nosotros hoy también, pastor, si queremos iglesias organizadas, una adoración bien estructurada, una adoración de excelencia, tenemos que regresar a todos esos ministerios, lo decía el pastor Jolman, a un ministerio de excelencia, un servicio a la iglesia que genere gozo, pero también que genere una fidelidad, una entrega de tiempo, talentos, dones, diezmos, ofrendas, y tendremos una iglesia mundial mejor organizada. Gracias, pastor. Pastor Jolman, no solamente necesitamos un servicio aceptable del ministerio pastoral, es necesario también que los ministerios, los diversos ministerios de la iglesia puedan ofrecer un ministerio aceptable. ¿Cómo podemos animar a la iglesia a que no se pierda de vista eso, pastor? Porque muchas veces hay hermanos que quieren un ministerio en la iglesia,
simplemente con el propósito de ellos figurar. Pero no es por eso. ¿Qué nos motiva a dar un servicio a la iglesia, Pastor Yolman? Yo creo, pastor, que a veces damos por sentado esa clase de ministerios y no les hemos dado el valor que realmente ellos tienen, no les hemos dado, no hemos permitido que ocupen la posición de importancia que realmente tienen. Creo que debemos, la iglesia está aprendiendo con las lecciones que estamos estudiando justamente el valor que tienen los diversos ministerios en la iglesia, la importancia, porque no se trata de un asunto estético para la iglesia, sino se trata de que esos ministerios realmente guían a toda una congregación en una preparación espiritual para adorar a Dios. Entonces, la iglesia y por ejemplo, nosotros, los líderes, los pastores, deberíamos guiar a las congregaciones, ayudar a los hermanos a entender la importancia de cada ministerio, el ministerio infantil, el ministerio de jóvenes, el ministerio de canto, que a veces decíamos ahorita que a veces el canto lo hemos visto como un relleno, ¿no? No está preparado el programa, entonces canten otras dos alabanzas, canten algo más. Y ha perdido la importancia, porque el canto realmente era de adoración a Dios y era para impulsar al pueblo a reconocer a Dios por todo lo que había hecho por ellos. Entonces, creo que la iglesia debe aprender a darle valor a cada ministerio, y que cada ministerio cumple un papel fundamental en nuestra adoración a Dios. Saben, hermanos, que el manual de iglesia dice que Dios ya capacitó a su iglesia con todos los dones que ésta necesita para que pueda ser victoriosa en Cristo Jesús y pueda presentar una imagen acertada de Cristo Jesús. La adoración a Dios, la experiencia de la adoración a Dios debiera alcanzar su clímax cuando nosotros exaltamos la obra de Jesús en nuestro favor. Yo quisiera cerrar este estudio de esta lección haciendo referencia al pensamiento que aparece en el día viernes, que dice: la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En él, Cristo glorificado, contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que el ser cuyo poder creó los innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído. Nunca olvidarán que llevó la culpa y la vergüenza del pecado y sintió el ocultamiento del rostro del Padre hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y contemplen la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido con su propia preciosísima sangre. Saben, yo creo que nosotros tenemos que cada día buscar la bendición y la dirección de Dios para poder lograr esto. Yo quiero invitarte, vamos a terminar esta lección teniendo una palabra de oración. Bondadoso Padre Celestial, alabamos tu nombre por lo bueno que eres con nosotros. Realmente queremos terminar esta lección con esta oración, Señor, porque creemos que necesitamos más intervención divina de tu parte, Señor, en los cultos que se preparan en nuestra iglesia. Y quizás, Señor, hacer una conciencia de lo importante que es la preparación para poder ofrecer cultos que sean apropiados a la adoración que procuramos ofrecerte. Bendice pues a tu pueblo, bendice pues a tu iglesia y permite que nunca olvidemos que el centro de nuestra adoración es lo que Jesús hizo en favor del ser humano.
Quédate con nosotros, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Estudiante, he decidido ser leal a mis principios cristianos. Todos los días es un reto ser leal al Señor. Los amigos, el ambiente y los contenidos de los cursos nos ponen en contra de nuestros valores espirituales. ¿Qué hago si tengo presión de grupo? ¿Cómo debo actuar si me programan un examen en sábado? ¿Cómo enfrentar a un maestro que ataca las enseñanzas bíblicas? Los estudiantes tenemos que enfrentar estas otras situaciones de manera cotidiana. Me gusta pensar en la historia de Daniel y sus compañeros. Con cuánto valor enfrentaron a los desafíos de ser creyentes en un ambiente adverso de la fe. Dios bendijo su actitud. Así que llegaron a ser 10 veces más inteligentes. En el libro Lealtad sin condiciones, tengo un guía que me recuerda que ninguna dificultad que tenga como estudiante es más grande que Dios. Si eres joven, este libro es para ti. Gema Editores.